discúlpenme, pero recién se cortó el sistema de red de universidad con las facultades y estamos viendo, para colmo había un parcial ahora a las 8. Se lo abriste de oro. ¿Alguna pregunta, comentarios? Bien, nosotros hemos terminado la parte de... Hoy vamos a empezar a trabajar ya en la etapa de programación. O sea, todo lo que vimos hasta ahora era referido a la planificación, terminábamos con la capacidad, ahora vamos a entrar ya un poco en programación. La primera evaluación parcial justamente toma los temas de planificación hasta capacidad, incluida capacidad. MRP y capacidad siempre van de la mano y hay ejercicios que de alguna manera se resuelven juntos. Así que hoy vamos a comenzar con eso y después vamos a continuar con consultas que ya tenían previsto algunos de ustedes realizar para que puedan ir avanzando sin inconveniente. ¿Algunas preguntas? Bien, ya se habrán enterado que tenemos una... Hola. Ya se habrán enterado que tenemos una nueva carrera en la facultad, si viene una carrera de pregrado, la inteligencia artificial adquiere ya mayor participación en las currículas. Tenemos una carrera de ingeniería en la inteligencia artificial en San Andrés, hay otras maestrías, pero bueno, estimamos que dentro de poco también eso se va a transformar en nuestra facultad en una carrera de grado. Por ahora va a ser de pregrado y teóricamente comenzaría el próximo año. Serían 2 años y medio y bueno, una carrera gratuita, técnico universitario en inteligencia artificial. Está fuertemente relacionada con la programación. Una introducción en análisis, álgebra y estadística, pero el resto es fuertemente relacionada con programación. Bueno, vamos a empezar a compartir el material de hoy. A ver. Bien,
quiere empezar a comentar, a trabajar este tema de producción repetitiva, que es la programación de una línea que trabaje en producción repetitiva, por qué se llama repetitiva, qué es una línea de producción. Pregunta, ¿qué es una línea de producción? ¿A qué llamamos línea de producción? A un sistema de producción donde el proceso está dividido en distintas estaciones de trabajo, donde cada estación hace una actividad que permite continuar con el proceso. ¿Y por qué de línea? Porque yo podría tener lo mismo en forma, no conformando una línea. ¿Qué es lo que se busca con una línea? Flujo continuo. Además de ese flujo continuo, ¿qué se busca también? ¿Qué es lo que nos agrega valor en un sistema de producción? Los traslados. Los traslados, los transportes, los movimientos del producto, de la gente, no agregan valor. Entonces siempre vamos a tratar de minimizar ese movimiento. Ese movimiento, algunos lo llaman logística interna, logística de producción, algunos manuales alemanes, la traducción literal es como movimientos innecesarios. Entonces la idea es colocarlo tan próximo como para no tener ese tiempo moviendo el material o teniendo que moverse el personal. En este caso, en este tipo de sistema, quien se mueve es el producto al cual se le va en cada, como bien dice Manuela, en cada estación de trabajo, se le intenta agregar valor. ¿Sí? Entonces esa es la necesidad de armar una línea. ¿Qué particularidades tienen las líneas? Más allá de lo que está escrito acá, de lo que vieron en el sistema de producción. ¿Qué particularidades tiene una línea? Los diferentes modos en lo que se puede configurar, tipo el sincronismo de la misma, ese tipo. Bien, ¿qué más? Un orden establecido. Una secuencia establecida de operaciones, es decir, requiere establecer previamente una secuencia que tiene que ver con la secuencia de producción. No puedo embalar antes de pintar, no puedo embalar y después pintar, como para decirlo como un hecho extremo, ¿sí? Tengo que respetar la secuencia que me fija la hoja de ruta en el sistema de producción. ¿Qué otra particularidad? Es para gran volumen de productos y hay stock, buffer. Generalmente, por el tipo de inversión que requiere, tengo que pensarlo siempre para gran volumen de producción, economía de escalas, ¿qué más? Desde ya que son productos totalmente estandarizados, ¿sí? Yo no voy a trabajar. Tratar de ecualizar los tiempos en cada estación de claro, eso ya avanzando con el trabajo de la línea, vamos a querer o intentar lograr eso, ¿no? Pero ¿qué otra particularidad tiene? La simultaneidad de las operaciones. ¿Simultaneidad a qué te referís? Que se van haciendo, o sea, como vos dijiste, que el producto se va agregando valor en cada estación y nada, que eso, que como es la línea, básicamente. O sea que todos los centros de trabajo, vos querés mencionar que todos los centros de trabajo están trabajando en el mismo momento, realizando operaciones diferentes a productos diferentes, porque ya
han ido Así es. avanzando. Sí. ¿Sí? Y con respecto al recurso o al capital humano, ¿qué particularidades encontramos? Que se pueden automatizar. Lo deseable, y hacia ahí vamos con la producción 4.0, y en China ya se está pensando en 4 más. Es a la automatización total. Pero ¿qué inconveniente tenemos? Puede ser que te saca flexibilidad, te da mucha rigidez. Exactamente. La automatización extrema hace que el sistema sea funcionando bien, muy eficiente, altamente productivo, pero muy rígido. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el sistema es robusto pero rígido? Que es para, digamos, Pocas posibilidades de salirse de lo establecido. Que tiene pocos grados de libertad, ¿y qué más? Un problema en la línea, ¿qué ocurre? Se Luis, detenga todo. perdón, ¿podés repetir la primera pregunta que habías hecho? No escuché. Bueno, yo voy, O sea, lo que preguntaste yo voy recién. hablando y a veces tampoco Ajá, bueno. recuerdo a veces como lo que voy diciendo, pero en general lo que estábamos pensando, ¿qué pasa con un sistema que es muy robusto, pero es muy rígido? ¿Y por qué decimos que es rígido? Bueno, ahí ya acercaron alguna opinión. Repítanla, por favor. ¿Cuál era la opinión? Que le sacaba grados de libertad, y habíamos dicho también qué pasaba si había un inconveniente en la línea. Se detiene todo. Para toda la línea. O sea que requiere también un grado de expertise, de conocimiento, un grado de confiabilidad en esa tecnología, que, bueno, hay veces que en sistemas de producción muy complejos, no es a veces lo que uno desea. ¿Cuáles serían los problemas de programar una línea? ¿Dónde estaría el objetivo cuando yo quiero programar una línea? tener el menor lead time posible. ¿Son? Tener el menor lead time. Menor lead time. Sí, pero es el menor lead time no solamente en una línea, en cualquier tipo de operación productiva. Yo voy a tratar de buscarlo. Encontrar ¿cuánto posibles producir? cuellos de botella. Encontrar posibles cuellos de botella. Tratar que... Eso es muy, generalmente es obvio. Tratar de que la línea esté balanceada, o sea, que haya como un flujo... Tratar que la línea esté balanceada. ¿Que esté balanceada la capacidad o balanceado el flujo? Ustedes van a trabajar en una planta nueva o tienen que emitir una opinión. ¿A qué le van a dar más peso? ¿Balancear capacidades o balancear flujo? En general, Puede ser las capacidades. Capacidades. Al flujo. El flujo. Generalmente el flujo es lo deseable. Yo voy a tratar de balancear el flujo porque es lo que me permite, bueno, tener un incremento de la productividad. Las capacidades pueden ser muy, bueno, ocurre a diario eso, que tenemos plantas con unas capacidades muy importantes o altas, y sin embargo el flujo no está bien balanceado. Entonces, en general, nosotros vamos a estudiar casos en particular donde el flujo es un problema, pero en general uno desea balancear flujo. ¿Qué otro problema vamos a intentar resolver? ¿O qué otra
variable nos presenta problemas al momento de programar una línea de producción. Pues eso de qué y cuánto producir. Los tiempos A de ver. puesta a punto. Tiempo de puesta a punto. Hoy en día los tiempos de puesta a punto se está estudiando tanto que ya no hay tiempo de puesta a punto con máquina parada. Es decir, hoy se trabaja mucho en que los tiempos de puesta a punto, yo le puedo contar anécdotas que hace, un estampado profundo en la industria metalmecánica de hace 30 años se tardaba todo un turno en poner a punto la prensa y hoy en día nos lleva más de 15 minutos, 20 minutos a lo sumo. Es decir, en eso se ha trabajado muchísimo. Pero en el aspecto de programar. ¿Dar los recursos para darle continuidad operativa a la línea? Bueno, eso de hecho, si no tenemos recursos directamente la línea no puede estar operativa. Eso. Sí. La coordinación de los insumos que van a entrar a la línea, lo que van a ser los inputs, que eso casi siempre con just in time, pero es una complejidad del sistema. En parte sí, ya vamos a empezar a trabajar con este material y ¿qué dice? Los primeros modelos que te aseguran que no hay problema de suministro, Exacto. Que tiende a y que las salidas también. Y que la salida también. Es decir, yo no tengo restricciones ni de espacio o de retiro de mercadería. Un ejemplo, la línea de ensamblado de Hewlett Packard, no recuerdo bien ahora si era de Minnesota, la salida tiene 9 metros cuadrados, o sea que ustedes imagínense una línea que ensambla impresora y que directamente el sector de salida tiene 9 metros cuadrados. ¿Es eso por qué se da? Porque directamente tiene un camión estacionado de culata, donde directamente el producto sale, embalado y se carga. Es decir, y termina la carga y entra otro. Termina ese producto y entra otro. Así que esa es una posición que está prevista. ¿Qué otra cuestión? La variabilidad de lo que son tiempos de reparación. Primero el tiempo de falla y después los tiempos de reparación. Bueno, analizar estadísticamente primero yo diría una variable de decisión. ¿Qué hago si tengo un problema de falla? Dale. No. Iba a decir que a la pieza que está operando la puede afectar de distintas maneras una falla. Puede ser de que se pueda seguir con esa pieza o que tenga que ser retirada. Y también hay que considerar el buffer que vos tengas en la línea, que va a ser, va a permitir que la línea pueda continuar o no operando. ¿Qué más? El dimensionamiento de estos buffers que mencionaba el compañero también no sería un problema. El dimensionamiento también de esos buffers. ¿Qué más? ¿Los tiempos de agotamiento? ¿Los tiempos de agotamiento? Los tiempos de agotamiento. ¿Qué más? La parte física de la línea. No, eso ya nosotros estamos a cargo de la programación, no de la parte diseño que vos ideaste que tenga la línea y cómo se ve afectada. A ver, ¿cómo es eso? Y vos configurás una línea
para que produzca con una determinada tasa de ciclo, una tasa de diseño. Y bueno, estas fallas lo que hacen es que vos las tengas que considerar y las tengas que estimar para poder tener una tasa de la línea deseada o dentro de ciertos márgenes. A ver, dale una vueltita a eso. Sí, mucho no me quedo del apunte, te soy honesto, pero un poco lo que entendí es eso. Vos con la línea... Dale, sí. Elaboralo. Vos configurás una línea para que tenga una determinada tasa de producción. Entonces, vos tenés que considerar en un modelo cómo te afectan las fallas para poder estimar correctamente esa tasa de la línea, esa tasa final de la línea. Y bueno, sí, primero vamos a decidir eso, qué hacemos con la falla, ¿no? Si la falla seguimos trabajando, si descartamos la pieza fallada, si reprocesamos, si vale la pena reprocesar. Otra cosa, Luis, es considerar, bueno, si la línea trabaja sincrónica o sincrónicamente. Y un approach que se tiene también es que considerar cuál sería el peor escenario y cuál sería el escenario más favorable para esta tasa de Vamos a repasar esos conceptos primero, que bien dijiste. ¿Sincrónica o asincrónica? ¿A qué se refiere eso? A la configuración de la línea. El movimiento del material. La línea va a ser constante. Al sistema de transferencia. Al sistema de transferencia. Si decimos que es sincrónico, que hay sincronismo, ¿qué quiere decir? Que todas las cosas pasan al mismo tiempo, digamos. Al mismo tiempo, y debe tener un grado de dificultad importante. Asincrónica sería que uno pasa y el otro puede no pasar y así. ¿Y la sincrónica cómo puede ser? Paso constante, paso variable. ¿Qué es eso de paso constante y paso variable? El constante sería que no para. A ver, ¿quién otro tiene una idea? Y la sincrónica de paso constante van a ser tiempos de ciclo diferentes, pero siempre los mismos. Por ejemplo, el primer paso es 2 minutos, el segundo paso es 5 minutos, el tercer paso 3 minutos y siempre así. Y paso variable, bueno, vendría a ser algo completamente diferente siempre, que bueno, se puede asociar más al trabajo manual o ese tipo de trabajo en lo que no hay un tiempo tan fácil de conseguir. Es así como comenta Julio, es decir, cuando yo tengo un paso variable, está asociado a que la operación no está perfectamente, ¿qué cosa? Desde el punto de vista de estudio del trabajo. Estandarizada. O que los estándares tienen una variabilidad importante. ¿Por qué? Porque o bien la persona cambia mucho. Yo recuerdo haber trabajado en turnos donde el tercer turno tenía una determinada capacidad y el rendimiento global del equipamiento lo manejaba de una manera determinada y el segundo turno no. Entonces había una variable que era afectado por el tipo de entrenamiento de las personas. ¿Y qué otra cosa había? Por otro lado. La productividad misma de los operarios. La productividad, bueno, pero ¿qué pasaba? ¿Todas las piezas venían iguales? Tal vez no. Era un producto, si bien estaba estandarizado, había variabilidad porque, bueno, hay variabilidad. Hay productos que uno no lo puede creer, pero una micro de un microprocesador, por ahí encuentra variabilidad al ensamblarlo, por ejemplo. Variabilidades que son muy, muy pequeñas, pero bueno, hacen que la línea sea de paso variable.
Son líneas muy rápidas, de una alta velocidad, que tienen el flujo perfectamente balanceado, pero balanceado en teoría. La realidad hace que sea de paso variable. Una preguntita que hacemos siempre. ¿Se puede balancear bien el flujo de una línea sincrónica de paso variable? Estas son las preguntas que hacemos en los parciales. Pensémoslo un ratito, a ver. Para mí sí. ¿Cómo lo justificarías? Si vos tenés... O sea, estoy hablando por hablar, capaz, pero se me hace que... No, pero si eso es lo bueno. Todas las tareas que vos tenés... O sea, pensándolo así, se me hace que todas las tareas... Si vos todas las tareas que tenés en la línea la tenés perfectamente estandarizadas y siempre demoran lo mismo, vos podrías pensar en balancearla bien. Pero es de paso variable, dijimos. Si es de paso variable, es sincrónica de paso variable. Ya ahí me está diciendo algo. ¿Qué me dice? No hay tiempo de ciclo y no podés hacer un estándar, digamos. O que el estándar tiene una variabilidad muy grande. Claro. Entonces, balancear el flujo va a ser complejo. ¿Sí? Claro, sí. De vuelta, el balanceo del flujo también estadísticamente tengo que darle un intervalo como para aceptarlo. ¿Sí? ¿Por qué, profe, entonces no se puede balancear? No dije que no se puede. No es recomendable intentarlo y es muy dificultoso porque ya de por sí está definida como una línea sincrónica de paso variable. O sea, si es variable el paso, ¿cómo voy a hacer para balancear el flujo? El flujo. Si tengo variabilidad en el paso. ¿Me explico? Sí. Sí. Sí, por ahí digo una tontería. A ver, dale. No, pero nunca hay. Buscando algún tiempo promedio, obviamente no se conocen bien los tiempos, pero por eso, por ahí viendo el más lento y por ahí viendo uno. Por eso no lo negamos, pero sí decimos que es prácticamente imposible llegar a balancearlo porque ya tengo una variabilidad interna en el sistema. Si tengo una variabilidad interna en el sistema, va a ser muy poco probable que pueda llegar a balancearlo. Sí, ese promedio sería... Por concepto, ese variable. promedio sería... Un promedio sería variable también. Exacto, Luis, está bien. Sí. Si fuera... digamos que si se pudiera balancear esa línea, en realidad deberíamos pensar en una de paso constante, o sea, valdría más la pena. Claro. No estaríamos en una de paso variable. Que hacemos. Claro. O deberíamos... ¿Qué haría un ingeniero industrial si le dan este problema a resolver o a intentar resolver? Le trataría de quitar la variabilidad a esa operación, a ese paso variable. Claro. ¿Sí? Y bueno, ¿de qué manera? Y estudiando el problema. A ver, es un problema de herramienta, aplicaría un Ishikawa y empezaría a ver, ¿dónde está el problema? En la gente, en los materiales, en la herramienta, en la máquina, y tratar de llevarla a un paso constante. Yo he trabajado con líneas por ejemplo, las líneas de armamento, en lo que es fabricación de munición, de armas largas, es prácticamente una línea sincrónica de paso constante, pero es dificilísimo programarla y que esa línea trabaje operativamente toda una jornada. ¿Pero por qué? Y un casquillo, había un poco de residuo, un aceite un poco más grueso, de una mayor viscosidad que el que se usaba habitualmente, un corrimiento de alguna de las variables y ya la línea venía bárbaro, era sincrónica, paso constante, pero terminaba teniendo inconvenientes. O sea, cuando diseño una línea, ¿tengo en cuenta estas cosas?
estos parámetros, estos variables, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, debería. Sí. No me puede sorprender. Esa es otra pregunta que hacemos en los exámenes. O sea, para que ustedes se den cuenta, las preguntas que hacemos, bueno, los que ya han pasado por alguna etapa de una instancia de evaluación lo saben, pero son preguntas de este tipo, para razonarlo un poquito, ¿sí? A ver, no sería lo deseable que me sorprenda si voy a pensar, voy a armar, voy a comprar, voy a licitar una planta que trabaje en forma sincrónica, de paso constante, que las hay y funcionan bárbaro. Muchas de las fábricas que se dedican a la industria de la farmacopea, la industria, balística, lo dije, herramientas de mano, trabajan con paso constante y son sincrónicas y funcionan. Y también se prevé cuándo voy a trabajar con una línea de paso variable. Ahora, una línea sincrónica de paso variable, ¿se puede transformar en una línea sincrónica de paso constante? Otra pregunta. Para mí, sí. Estabilizar la variabilidad, sí. Es posible. Es decir, lo que va haciendo la industria 4.0, en parte, es eso. En estos momentos se está trabajando, por ejemplo, industria de alimentación, de snacks y demás, para transformarlo de esa manera. Es relativamente, hoy en día, mucho más simple que hace 10 años atrás. Entonces, creemos que esa parte quedó clara, ¿no? Línea sincrónica, paso variable, paso constante. Ahora, los tiempos, los llamados tiempos de ciclo, el takt time. Takt time, ¿cuándo lo usamos? Si me dicen takt time, ¿dónde lleva mi cabeza? ¿A dónde la llevo? Just in time. Es un tema, si bien viene del alemán, pero es un tema que viene directamente relacionado con just in time. ¿Y qué indica ese takt time? ¿Cada cuánto sale una unidad de la línea? ¿Cada cuánto sale una unidad de la línea que debería estar en sincronía con qué? Con la demanda. Como pulsa la demanda, debería. ¿Y qué tendría que ver con el tiempo de ciclo? Habría que buscar que el tiempo de ciclo sea igual al takt time. Exactamente. O sea, pero ahí estoy en el mundo just in time. Sí. Salimos de just in time. ¿A qué llamamos tiempo de ciclo? El tiempo de ciclo es el tiempo de trabajo en cada estación. A ver, dale otra vuelta. Claro, vos tenés un takt time, que es el que te marca el ritmo de la línea, y en cada estación vos vas a tener un tiempo de ciclo que obviamente no puedes superarlo al takt time, porque si no te vas a demorar. Pero ese tiempo de ciclo de la operación, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo tomo? ¿Qué incluye? Tiempo entre que entra una unidad a ser producida hasta que sale de estación. Exacto. El tiempo de operación, o sea, el tiempo de la el tiempo de agregado de valor, algunos le llaman. Sí. El tiempo de operación, tiempo que está en trabajo. Hay un montón de nombres, pero el concepto y la medición es esa. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué hablamos de tasa de producción en la línea? Si estamos trabajando con unidades discretas. Por el tiempo. Las unidades que vos haces por tiempo. A ver. Puede ser que cuando vos la diseñás, vos lo haces
pensando en cuánto querés producir por tiempo y no tenés como objetivo un lote como antes. A ver, ordenar un poquito. Al ser un flujo continuo, vos vas a buscar producir tanta cantidad de unidades por tiempo y no buscas no satisfaces una cantidad como un lote. No sé si. Puede ser un lote. Yo estoy trabajando hoy con tasa 1000 unidades por hora y cuando termino el millón es un lote. Puede ser que estás midiendo la capacidad de la línea y la capacidad se expresa en unidades por unidad de tiempo. Pero a ver, volvemos a la idea inicial. La capacidad, ¿quién la definió? ¿Cuándo se define la capacidad? La etapa de diseño. Al principio. Pero a partir del diseño, ¿yo por qué la diseñé de esa manera? Con esa capacidad. Para responder a una determinada demanda. Sí. A partir de en un determinado tiempo, sí. Entonces, el primero, siempre recuerden esto como profesionales, incluso que el que tira siempre es la demanda. La demanda es nuestra acción a satisfacer. O generamos la demanda o la demanda se genera, pero la demanda tira. Nosotros vamos a producir. ¿De qué manera vamos a producir? Eso lo vemos. Vamos a elegir qué tipo de producto, qué tipo de sistema de producción. Ustedes ya saben esto, que para un mismo producto hay sistemas de producción diferentes. Yo puedo trabajar produciendo automóviles con una metodología tipo just in time y con una metodología por proceso contra stock. Todo va a depender de cómo quiero manejar mi negocio, ¿sí? Y cómo quiero maximizar mi rentabilidad. Cómo quiero que mi contribución marginal sea mayor. Pero acá, en la tasa de producción, ¿por qué lo uso? Si es unidades discretas, estamos fabricando, qué sé yo, bicicletas. Porque querés ver cuántas unidades haces en ese ciclo en particular. Porque lo uso como unidad de medida. Porque en base a eso yo voy a armar mi tablero de comando después para medir. Y si uno quiere, también recordemos eso, si nosotros queremos controlar, no se puede controlar algo que no se puede medir, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La tasa de producción y bueno, trabajar con, ¿qué era C? ¿A qué llamaba C? Al tiempo de ciclo. Al tiempo de ciclo. Bien. ¿Qué otra cosa es importante acá? Bueno, acá justamente discute el material, el texto, discute qué pasa si lo renuevo, remuevo la pieza defectuosa o directamente continúo. Bueno, eso va a ser una decisión. Aparece la idea de amortiguador o buffer. ¿Cuál es la función de ese amortiguador o buffer? No detener la línea. No detener la línea. ¿Cómo diseño la capacidad de ese buffer? En algunos autores llaman capacho. La probabilidad de falla, teniendo en cuenta cuál es la probabilidad de falla de la línea. ¿Cuál es la probabilidad de falla? ¿Qué cantidad de fallas tengo? En una unidad de tiempo determinada. Si yo quiero tener un buffer que soporte en operación en la línea durante una hora, obviamente voy a armar un buffer que sea capaz de sostener la operatividad de la línea durante esa hora. El buffer en realidad siempre es tiempo. Nosotros ahí estamos sosteniendo con tiempo que de alguna manera estamos llevando
a una unidad, a un tipo de producto, pero en realidad estamos disponiendo de un acumulador de tiempo. Capacho, acumulador, buffer, Y esas, prácticamente son sinónimos. esas ¿Perdón? piezas del banco se trata de sean las mínimas también, porque si no tengo... Obviamente. ¿Por qué trato que sean las mínimas? Para no tener tanto whip. Para no tener un whip y además... No se genera otro cuello botella. Ustedes analizan una línea y ven que hoy los amortiguadores tienen para 100 unidades. El mes que viene ven que el amortiguador es para 150. El otro mes vienen y es para 300 unidades. ¿Qué dicen ustedes? No está balanceado. No solamente no está balanceada. Hay un problema más grande que el balanceo. ¿Cuál es? No, esa ocasiona un desperdicio. Creo que está fallando. Mucha falla. Hay algo que está fallando. El rendimiento global de ese equipamiento está siendo cada vez menor. Hay algo que no funciona bien y ahí me tengo que poner a estudiar para resolverlo. ¿Sí? O sea que el buffer es una herramienta que tenemos para, como bien dijeron ustedes, no parar la línea, que la línea siga operativa, pero por otro lado la idea es que sea mínimo y que el buffer sea lo mínimo necesario porque para mantener operativa el sistema. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Porque acá tenemos esa discusión que acá lo menciona Rogelio, entre el Jidoka y la existencia del buffer. Si queremos aplicar Jidoka, bueno, calidad en la fuente no habría, en ningún momento deberíamos tener buffer, a no ser que por un problema de tecnología de la producción encontremos ese inconveniente. Pero si es por falla, y no habría que tener buffer, ni acumuladores, ni capacho, o como lo llamemos. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión? ¿Cuáles de las líneas son más fáciles de programar? ¿Las sincrónicas o las sincrónicas? ¿Y por qué? Otra pregunta. La sincrónica. ¿Son más? ¿Por qué? Tener un tiempo de ciclo definido. Además, Produce menos variabilidad. Produce menos variabilidad. Asincrónicas. ¿Por qué? Para programar una línea sincrónica, ¿qué me exige? Para mí más difícil la sincrónica porque justamente tenés que estar todo el tiempo cumpliendo con un tiempo perfectamente establecido en un montón de estaciones justas. O sea, exactamente. Por más que parezca más fácil, además, no pueda pensar que algo sincrónico es más fácil de programar porque siempre va a tener el mismo tiempo, bueno, después tenés que ver cómo lo realizás también. Una cosa es programarlo desde lo teórico, el sincronismo, una vez que uno lo establece, y otra cuestión es desde la realidad, ¿por qué es tan difícil programar una línea sincrónica o trabajar con líneas sincrónicas? ¿Sí? Calculen ustedes también que ese sincronismo se tiene que dar con el sistema de alimentación de una estación a la otra. Hay un alimentador mecánico, electromecánico, un alimentador. Generalmente las líneas sincrónicas son líneas totalmente con alimentación automatizada, por cinta transportadora, por túnel de viento, por lecho fluidizado, no sé, la tecnología que utilicen para mover ese producto. Pero eso también tiene que estar perfectamente sincrónico. Cómo ingresa a la estación, cómo sale de la estación, el tiempo de residencia dentro de la estación, que es el tiempo que se le agregaría valor. Bueno, por lo tanto, siempre se empieza a estudiar desde lo más simple, que es la línea sincrónica. La línea sincrónica se le atribuye algo que llamamos tiempo de servicio. ¿Qué es el tiempo de servicio? El tiempo en el que va a estar dentro de una estación. Es el tiempo que le estamos agregando valor dentro de la estación.
¿Por qué pensamos que el modelo exponencial para todo lo que tiene que ver con la reparación o solución de fallas? Para ese tiempo de servicio. ¿Por qué? Porque es compatible modelarlo con teniendo un tiempo de servicio y un tiempo de falla en el cual uno es mayor que otro, digamos, se ajusta bien a ese modelo, digamos, ¿o no? Pero ¿por qué el exponencial? Es el modelo perdón. ¿Por qué que se usa en cola. Bueno, pero ¿por qué? De cola. Bueno, de vuelta. ¿Por qué aparece acá la teoría de cola? Todo tiene que ver con todo, pero el por qué. Porque a mayor tiempo vas sumando más fallas. No. Piénselo un poquito. Lo que dijeron de la cola es verdad, pero ¿por qué? Porque se genera una cola, capaz, entre puesto centro y centro. En caso de haber fallas, se generaría una cola, y el que mejor representa la teoría de fallas de esa cola sería un modelo exponencial. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra cuestión tenemos en cuenta? Que se llega a un estado permanente. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que están comentando? A ver. A ver. Acá propone que consideremos que ninguna de los productos tiene falla y las operaciones son correctas. Eso es interesante, pero sabemos que es teórico, ¿no es cierto? Sería que las variables que describen ese proceso, digamos, no son constantes, digamos. Ese sería el estado estacionario, sería. Ese sería un estado estacionario, termodinámicamente estacionario, desde el punto de vista de la termodinámica. Pero además, ¿qué estamos asumiendo acá? En el modelo más simple, porque estamos trabajando el modelo más simple. Que no tenemos falla y ¿qué otra cosa? Que salen como unidades conformes de acuerdo a nuestro estándar. Y generalmente no se analiza el caso que hay desechos, que esas unidades que salen defectuosas se desechan, o sea que se sigue adelante. Entonces hay un planteo de un modelo que, bueno, el sistema, como bien dijeron ustedes antes, un problema de cola, un problema markoviano, discreto, finito, tiene parámetro único, ¿se acuerdan ustedes de operativa? Además que es ergódico. ¿Y por qué es ergódico? Lo consideramos ergódico en este caso. Alcanza el estado estacionario. ¿Por qué? Porque Perdón. alcanza el estado estacionario permanente. Y a ver. Hablaban antes. ¿Y cómo se visualiza en una línea? Llévalo a un ejemplo.
que una vez que todas las estaciones comenzaron a trabajar y llegaron a este régimen permanente, la línea va a llegar al régimen permanente en un determinado momento. A ver. Dale una vueltita. Ya dijimos que es ergódico, tenemos un proceso markoviano. ¿Cómo es la probabilidad entonces? ¿De que ocurran fallas, la probabilidad? En el largo plazo va a terminar siendo permanente. Vamos a desconstruir. Claro. Va a ser constante. No permanente. Sí. ¿Cómo, perdón? Era que tendría un número. Claro, sí. Constante, me va a dar pero yo voy a tener que, encontrado ese número, tratar de que ese número vaya creciendo o decreciendo. ¿Eh? Disminuyendo. Entonces, bueno, a partir de eso puedo sacar la eficiencia de la línea sin ningún problema. Y bueno, algo acá importante porque dice, acá no están todos, son modelos aproximados más simples para ciertos casos particulares, que generalmente están en la bibliografía. Y modelo de simulación para un enfoque más general. O sea, este es un problema que se puede abordar hoy en día con un enfoque mirando la simulación de evento discreto, o simulación también continua o dinámica. Esto se puede trabajar. Y entonces empieza a trabajar con tiempo de servicio exponenciales con 2 estaciones. Y analiza el caso más simple. 2 estaciones con un banco en el medio. Bueno, y tiene un modelo y encontramos matemáticamente ese modelo y acá propone un ejemplo, ¿sí? La tasa y tiempo de ciclo medido a la salida de distintos valores de K y los muestra. Obviamente, una vez teniendo estos datos, se pueden calcular costos y elegir cada una de las alternativas. ¿Qué pasa cuando tengo determinada cantidad de estaciones? M estaciones. ¿Qué nos sucede? Y que la tasa media de fallas va a aumentar. Porque la probabilidad de que en cada máquina se produzca más. Eso me daría una regla que me dice que cada vez, si tengo más operaciones o más centros de trabajo, la tasa media de salida del sistema o la tasa de falla del sistema va a incrementarse. No. No, sí. Sí, a ver, piénsenlo un poquito. Sí. Yo tengo una línea con 8 estaciones y tengo otra con 20. Sí, porque cada estación tiene su falla propia y... Sí, su probabilidad de falla, no tiene su falla propia. Cuidado. Sí, perdón. ¿Puedo afirmar eso que estaban diciendo antes? Por tener más estaciones de trabajo la línea, ¿va a tener más falla? ¿La tasa de falla va a aumentar? Depende de la falla individual. ¿Cómo, Joaquín? Yo dije, depende de la probabilidad de falla individual de cada una de las estaciones, porque puede que aunque tenga más estaciones,
tenga una menor probabilidad individual de falla y al fin y al cabo sea menor el conjunto. Exacto, o sea que no puedo atribuirle, porque tenga mayor cantidad de estaciones, la tasa de falla va a ser mayor. Puedo encontrar que sean muy pequeñas o tendiente a nula, y entonces la tasa de falla del sistema va a ser pequeña o menor incluso que otra que tiene 3 estaciones. ¿Sí? Y claro, no necesariamente la tiene que aumentar. Incluso también la puede diluir, digamos, a la tasa. ¿Qué en realidad qué es lo que aumenta? Y van a aumentar los stocks. No. Estamos hablando de falla. Falla, máquina, estación. Aumenta la probabilidad de ocurrencia de que no es... es decir, al tener más máquina, obviamente, tengo más puntos donde voy a tener fuga, problemas de falla. ¿Sí? Obviamente, tengo 1000 estaciones y bueno, la probabilidad de que... Es decir, eso sí aumenta, pero no quiere decir que aumente la tasa de falla general. Eso también es para tenerlo en cuenta. Y si tengo ese inconveniente, obviamente voy a trabajar para disminuirlo. ¿Qué pasa cuando los servicios, el tiempo de servicio es no exponencial? ¿Recuerdan algún caso que tiene un tiempo de servicio no exponencial de los que vieron en operativa? ¿Por qué no sería aceptable el exponencial? Cuando, no sé si está bien, pero cuando tenés un tiempo de operación muy grande. Cuando tenés... O sea, un tiempo de ciclo muy grande y que varía, no sé si está bien. No, pensalo. Cuando Todas estas cosas son para pensar. es menor, cuando el tiempo de reparación es menor, el tiempo de servicio es mayor, es más significativo. A ver, dale una vuelta. ¿En qué caso? Había hablábamos antes que era exponencial por el tema de las fallas. Era exponencial justamente por el tema de la falla, y la falla, el problema de cola es que era un fenómeno markoviano. Y acá, sí. ¿En qué caso puede llegar a ser no exponencial? Cuando tenés muy pocas fallas o fallas muy chicas. Cuando tenés muy pocas fallas, o esas fallas tienen una duración corta. Muy pequeño, de corta duración. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la propuesta? En general, la normal. ¿Cómo? Simular. Simular podemos simular siempre. No, sí, podría ser la normal, o si no se puede adaptar la que... Puede ser normal, beta normal, no sé, poissoniana, la curva es lo de menos, ¿sí? Pero acá, si vamos a simular, esto va a ser importante para la simulación. ¿Por qué? Porque si no se adapta bien a la realidad, va a terminar dando otra cosa distinta. Voy a terminar calculando... Pero entonces, ¿por qué la simulación que necesitamos conocer para poder simular? La distribución de probabilidades. Exactamente. Lo primero que tengo que tener yo para hacer una correcta simulación, sé que voy a simular, sé que no voy a encontrar el óptimo, pero tengo que tener una correcta aceptación de cómo es
esa distribución. Es más, hoy podría hacer una simulación con distintas estimaciones, exponencial, normal, beta normal, triangular, Poissoniana, es decir, puedo tomar distintas situaciones y ver cuál es la que mejor trabaja en la realidad. Pero bueno, estos son modelos analíticos. ¿Se utilizan? ¿No se utilizan? ¿Qué sugieren ustedes? Piensen en esa frase que remarqué un poquito. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Hoy en día eso es superado. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí, son muy difíciles. Sobre todo son muy difíciles de plantear. Hoy en día, todo lo que sea computacional es más simple, pero son muy difíciles de plantearlo y de armar el modelito. Entonces, por eso siempre se sigue con una aproximación. En cambio, podemos utilizar modelos de simulación. ¿Y qué va a pasar con el modelo de simulación? Primero que puedo trabajar tranquilamente con M estaciones sin ningún problema, ¿sí? Acá lo hace para 2 estaciones, pero ya adelantamos que puede trabajar con M estaciones sin ningún problema. ¿Y qué es lo importante de la simulación? ¿Qué voy a tener que tener? Bueno, este es el estado de tiempo del evento, cada una de las estaciones, el estado, el K, el comienzo, la salida, el fin, cómo se va repitiendo. ¿Qué encuentran ustedes con estos tiempos en esta línea? ¿Qué se animarían a decir? ¿Está confirmado el asincronismo de esta línea? Por la variabilidad en los tiempos de servicio. ¿Está confirmada entonces el asincronismo? ¿Podrían afirmarlo? No es tan variable tampoco. Bueno, a ver. 5, 7, 9, 10, 19. ¿Es variable? ¿No es variable? ¿Está confirmado el asincronismo? ¿Sí o no? Sí, es variable. Es variable y está confirmado el asincronismo. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para, bueno, acá podemos calcular la entrada y salida del parámetro? ¿Qué tenemos que hacer para poder simular ahora? Con esos datos que tenemos ahí, ¿podemos simular? No, conociendo los tiempos de operación de cada uno y el comportamiento de las distintas variables, habría que sacar el tiempo de ciclo y el promedio de falla para después poder simular o no. ¿Tenemos fallas acá? ¿Dónde la tenemos la falla? ¿Con esa información podemos simular? Sí, podemos simular. Tenemos la información como para simular. Y bueno, podemos empezar a simular y ¿qué vamos a encontrar? Yo hago una corrida de simulación. Proponemos como esto una corrida. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que uno está buscando. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué pensamos? ¿Qué intentamos pensar al inicio? ¿Qué es lo que estamos buscando?
bien diseñada y que no haya cuellos de botella. No. No. ¿Cuáles La son las probabilidad que de me provocan las fallas? No, lo que me O la rotación de las piezas. provoca la falla no. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo de nuestro análisis? El comportamiento del sistema. Entender el comportamiento del sistema donde voy a tener M estaciones, con distintas situaciones. ¿Sí? Eso es lo que me va a decir esta corrida. ¿Y qué me está diciendo ahí? Bueno, ahí me da la tasa media de la salida de cada corrida, me da el tiempo de ciclo medio, ¿qué me da? El stock medio en el banco, estoy viendo como promedio de ese periodo T. ¿Qué otra cosa me va a dar? O sea que con una unidad 0,3, a lo sumo 2 unidades en el banco, sería suficiente. Puedo determinar el histograma, puedo hablar de la frecuencia, toda esa información me da. ¿Y para qué me sirve? Fíjense este gráfico. ¿Qué me dice? Miren el stock medio en el banco. ¿En algún momento tenemos más de 2 unidades? Está bien, habría que redondearlo valor entero superior, pero no llegamos a 2 unidades, a lo sumo 2. Ahora sí vamos a analizar el periodo, el tiempo de falla. Ah, y puedo analizar el rendimiento también. Tiempo de falla y probabilidades de falla. En asincrónica. ¿Qué me dice? ¿Qué dice el texto aquí? Tómense un tiempo y léanlo, por favor. ¿Qué me dice? La falla puede o no ocurrir. Obviamente. Eso lo habíamos dejado en claro antes. Que por más que tenemos M estaciones, puede o no ocurrir la falla. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tenemos en cuenta? Que si no ocurre ninguna falla, el tiempo de servicio termina siendo el de operación, y si hay falla, es el de operación más el de preparación. Perdón, no se te escucha. Si hay falla, el tiempo de servicio termina siendo solamente el de operación. Perdón, si no hay falla. Y si hay falla, es se suma el de reparación. Y cuando le preguntábamos nosotros y charlamos sobre simulación en este tipo de eventos, fíjense en este texto, en esa oración. Lo que le decía antes, poder utilizar distintas distribuciones de probabilidades para los tiempos de reparaciones es una ventaja más de los modelos de simulación. O sea, yo puedo jugar con ese tipo de aditamento o de modificar o considerar distintos tipos de variables y puedo pensar distribuciones diferentes y bueno, y calcularlo. Bien, terminado con asincrónica, pasamos ahora a otra línea, la sincrónica. Sincrónica con bancos intermedios. ¿No es un poco confuso esto? ¿Por qué?
Tengo una línea sincrónica, pero le pongo bancos intermedios. Banco, buffer, amortiguadores. ¿Por qué? Para que no Para se proteger más estrés al operario. Ya que tiene que cumplir con un tiempo de ciclo determinado, entonces cumple con ese tiempo de ciclo, pero si hay un cuello de botella. El cuello de botella, yo cuando estoy diseñando cuello de botella, sí. ¿Por qué voy a tener ¿Alguien se equivocó feo? ¿O qué está ocurriendo? Claro, lo que yo estaría considerando es que pueden existir fallas, por eso lo necesito. Exacto. ¿Y cómo elegir una línea sincrónica si sé que voy a tener fallas? Eso es parte de la discusión. Se supone que la probabilidad es baja. Por eso. Puede ser, pero me obliga a poner banco intermedio. ¿Qué ocurrió aquí? Es una forma de cubrirte. Ojo, es lo que ocurre en la realidad, ¿eh? No es una forma de cubrirte. Claro que es una forma de cubrirte, pero nosotros trabajamos en una empresa de ingeniería. Diseñamos y licitamos una línea de producción, de fabricación de alimento balanceado para mascota. La hicimos toda sincrónica, pero ¿qué nos ocurrió? La estamos aceptando la línea. ¿Qué quiere decir aceptando? La termina de instalar, la ponemos en marcha y vemos que, si bien gran parte de la línea se comporta en forma sincrónica, tenemos que poner un banco intermedio. ¿Qué pasó? No, la línea está totalmente automatizada. ¿Perdón? No dimensioné. No balanceamos bien el flujo. No tanto, porque podríamos haber balanceado bien y tenemos el mismo problema. ¿Qué pasa con los materiales o con la materia prima? Nosotros hicimos la línea para una materia prima, un material determinado, ¿y qué ocurrió? Y tiene su propia variabilidad. El material con el que pensamos trabajar no lo estamos consiguiendo, no está en el mercado, no lo podemos conseguir, es difícil de comprar, entonces tenemos que usar el material que hay. Y el material que hay, el proceso de producción que tenemos nosotros, bueno, implica que vamos a tener alguna probabilidad de falla. Por lo tanto, en esas estaciones o antes de esas estaciones, donde sabemos o estamos viendo, porque estamos aceptando la línea, eso es muy común en producción. Ustedes compran una línea llave en mano, la licitaron, la montaron y ahora ustedes la tienen que aceptar. O sea, ¿qué quiere decir? Poner en régimen la línea de acuerdo a los parámetros para la cual fue adquirida y están encontrando que hay falla. El proveedor me dice que la falla no está en la línea, sino está en la materia prima que estoy utilizando en la línea. Corroborado eso, es cierto, y bueno, tenemos que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Poniendo banco intermedio, poniéndole un buffer. Por ejemplo, le estoy contando un caso real. Adelante de la máquina envasadora, la que carga las bolsas de 20 kilos de alimento balanceado para mascota. Bueno, hay que poner un buffer ahí porque el material que estamos utilizando se queda con un cierto grado de humedad, no escurre, no llena bien la tolva y hay problemas con la tolva. Es un caso que más o menos es parecido a este. El relato está en este caso, problema del material muy húmedo que termine estando más seco. Ese problema ahora se solucionó, pero bueno, hubo que ponerle un banco intermedio. Entonces, ahora estamos trabajando con sincrónico, pero tenemos un banco, cambia el modelo.
Fíjese los ciclos y las probabilidades y ojo, esto es para 2 máquinas nada más. Miren todas las probabilidades o las circunstancias que tenemos. Les quiero mostrar el mapa para que vean cómo se complejiza un mapa en este caso. Quiero meterlo todo en una hoja, para que vean la complejidad del mapa. Y este es un mapa de transición de estados nada más, y teniendo en cuenta 2 estaciones. ¿Se imaginan con M estaciones qué puede ocurrir? El grado de complejidad que puede llegar a tener. ¿Qué puedo utilizar entonces? Les sugiero que lean todo esto, porque acá viene el fundamento matemático de lo que uno está relatando, de la situación que está relatando. Pero ¿qué podemos aplicar? De nuevo. A ver. ¿En qué situación, Luis, que no escuché? En esta situación donde tenemos... Y de nuevo simulación. De nuevo simulación. Donde tenés M estaciones. También con M estaciones. ¿Por qué? Porque es muy complejo el cálculo, sacar todo eso. ¿Por qué es muy complejo qué cálculo? El del buffer. A ver. Y hay mucha variabilidad. Rápida. Péguenle una leída rápida a esa parte. Porque el problema es, en este modelado se hace mucho más complejo, porque calculen si la cantidad de estados que vimos, que son posibles cuando tenemos 2 estaciones, si tenemos M estaciones, la cantidad de estados se transforma en tan confuso, y el resultado que vamos a encontrar con un modelo de simulación es perfectamente aceptable, y si bien de vuelta no estamos trabajando al nivel del óptimo, es aceptable para un sistema de producción, donde ya sabemos que vamos a tener falla. Entonces, el error o la diferencia que vamos a encontrar entre trabajar simulación con un modelo de optimización, la probabilidad de falla ya se compra o se roba esa parte de lo que habíamos logrado con la optimización. ¿Me explico? Sí, sí. Y no es por un problema computacional como a veces ustedes relatan. Hoy en día lo computacional se resuelve. El problema es de pensar y construir el modelo y después llevar el modelo a un lenguaje de programación en el que quiera, Python, Fortran 14, C Sharp, lo que quieran, para correrlo en un ordenador. Es más sencillo y del punto de vista más eficiente y del punto de vista ingenieril más productivo trabajar directamente con un modelo de simulación. ¿Sí? Es más, hay alguna bibliografía que ya directamente lo único que recomienda son modelos de simulación. Nosotros todavía lo trabajamos al otro para que vean, porque uno, trabajando el modelo concreto, uno puede advertir dónde están los inconvenientes y dónde está la complejidad, que con el modelo de simulación a veces pasa de largo. Y además te cambia algún escenario, con el modelo de simulación es más fácil. Obviamente. Cambiarlo de ese escenario y volver a correrlo a ver cómo te da. Exactamente. Bueno, la probabilidad de falla, por ejemplo, que tenga una distribución determinada. Uno puede tranquilamente correrlo y ver el resultado. Hoy en día no hay actividad en la industria manufacturera y de la toma de decisiones donde no se simule. Con mayor o
o menor acelerabilidad, pero hoy en día se simulan todo, negocios, hoteles, capacidad de hospitales, bueno, hasta la vacunación por el problema de la pandemia, se simula. Todo se simula. Lo que sí hay que saber cómo se hizo la simulación, cómo se corrió la simulación y leer el resultado de esa simulación. Bien, acá tienen un ejemplo de simulación con el mismo caso y la salida del sistema, la tasa media de producción. Fíjense, con los valores que tenemos acá, ¿podemos hablar de sincronismo? ¿Qué pedirían ustedes? ¿Cómo debería ser ese en toda la corrida? Constante. Constante, el mismo valor. Sin embargo, acá no es el mismo. Y entonces... No lo es. ¿Perdón? No es sincrónica. Es sincrónica siempre y cuando... ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? ¿Cuánto le voy a decir? No va a ser exactamente el mismo valor. A ver... Claro, el intervalo. A ver, un poquito más fuerte, que así lo escuchamos. El intervalo en el que puede variar eso. Exactamente. Ese intervalo de confianza, ¿hasta dónde acepto? Que también eso tenemos que tenerlo. Me acuerdo en una operación determinada hubo que ponerle al sistema de alimentación un forzador con aire comprimido para equilibrar el avance y transformar lo que les comentaba antes, esa línea en perfectamente sincrónica. Se empujaba la pieza con aire. Bueno, y acá está toda la propuesta de la simulación. Dejamos para el lunes próximo el punto 4, línea sincrónica sin banco intermedio. Pero por favor, léanla, así aprovechamos mucho más el encuentro. ¿Sí? Bueno. Ahora pasamos a la etapa de las consultas. Así que vamos a dejar de compartir esto y vamos a ir a la parte de consulta. Así que quien quiera quedarse,